Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina Martínez Yo soy David Ledesma, y esto es Paralelos Paralelos Celestes. Celestes. El día de hoy hablaremos sobre la locura y cómo es que la hemos visto a lo largo de los años a través del arte y la literatura y cómo es que hoy la pensamos y la miramos. En nuestro programa de hoy, además de nuestras ya conocidas disertaciones, tendremos nuestra sección Mariconadas, un nuevo segmento dedicado al arte, cuerpo y movimiento, y nuestros gustados horóscopos letrados. Así que, sin más preámbulo, vamos a Comencemos. comenzar. Esto es Paralelos Paralelos Celestes. Celestes. Y en el tema de hoy, David, sobre la locura, ¿tú qué crees? ¿Por qué crees que es tan recurrente este arquetipo en la mujer? Sobre todo pensando en la mujer, en esta mujer loca en la literatura. ¿Por qué crees que sea un arquetipo? Fíjate que es algo que me ha intrigado, o sea, como por qué aparece tantas veces como esta figura de la mujer en alguna condición de salud mental como patologizada desde la literatura. Y pues no tengo más que hipótesis, ¿no? Y pienso que hay, por supuesto, pues como un canon principalmente hecho por hombres, estarás de acuerdo conmigo en eso, y pues una incomprensión del deseo, la voluntad, las aspiraciones de las mujeres a lo largo de la historia. Ahora que recuerdo, se lo pregunté en algún momento a una amiga, como, oye, ¿por qué crees que, o sea, no de esta misma manera, ¿no? Pero como por ahí. Y entonces hablábamos de las condiciones a las que eran sometidas las mujeres en muchos momentos de la historia y me decía, no, pues yo también me volvería loca. O sea, como ella actuaría de maneras que serían percibidas como Como loca, locura. ¿no? Ujú. Entonces quizás es eso, o sea, es como las mujeres eran, o sea, colocadas en posiciones sociales de mucha presión, de mucha represión y control, y quien salía de esa norma era interpretada como, pues como no, como con actos indeseados, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Claro, porque además no podemos dejar de lado el hecho de, o sea, de que la mirada masculina a lo largo de la literatura, de la historia y cómo es que la literatura está plagada de eso, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en este personaje de Ofelia en Hamlet, ¿no? O Ujú. sea, la mujer desbordada en su depresión, ¿no? Y cuando es diferente como abordarlo hoy, ¿no? Hoy sería muy distinta esa historia contada. Y no me refiero precisamente a lo correcto, a lo políticamente correcto, ¿no? Sino en cómo miramos esos actuares, ¿no? Esas reacciones, ¿no? Yo pienso que, pues claro que está completamente influenciado por esta mirada masculina y por este patriarcado y por esta forma de no, de esta no conciencia de género, ¿no? Ujú. Que serían construidos distintos los personajes, ¿no? Un poco más. Habría una complejidad más sobre su psique, ¿no? Totalmente, ¿no? Y también pienso que, o sea, esta forma como de retratarles como locas frente a ciertas acciones que eran indeseables, como que es una manera de sancionarles, ¿no? O sea, como de demostrar, digo, no creo que, a lo mejor no voluntariamente para alimentar un sistema, pero sí una respuesta de quien está dentro de este sistema, de etiquetar o sancionar esas acciones que consideraban que salían de lo que debía ser el actuar de una mujer. Sí, o sea, una completa descalificación, ¿no? O sea, porque no está cumpliendo con los estándares, ¿no? En los que tiene que ser recatada, silenciosa, en los que entre menos se note es mejor, ¿no? La forma en la que se hace notar tiene que ser tiene más que ver con el cumplir este papel de cuidadora, de, pues, de estos arquetipos, ¿no? Y no de estos momentos histriónicos o en los que se sanciona, ¿no? Sí, Porque se sanciona, ¿no? Ni siquiera hay una mirada que pueda compadecerla, ¿no? y también pienso que, o sea, en efecto estaban presentes en la literatura como estas sanciones, pero también creo que existían, por lo que es el entender que tengo, es que existían estas sanciones también en la realidad. O sea, que al final las mujeres que actuaban fuera de de los caminos trazados, eran consideradas locas, ¿no? Y lo pienso un poco en el ejemplo em, que tomábamos sobre Leonora Carrington y su novela Memorias de Abajo, ¿no? De cómo ella tiene
La verdad es que desconozco cuáles son los términos con los que uno debe hablar de estas cosas, así que lo diré como en bruto, pero tiene lo que se entiende como, o se entendió como un brote psicótico a partir de que en la Segunda Guerra Mundial ella vivía con Max Ernst y él es internado en un campo de concentración, ella se queda sola en este pueblo de Francia donde vivían y ella misma relata lo que empieza a vivir, ¿no? Que es un momento de dejar de comer, de solo alimentarse de vino, si eso es alimentarse, es decir, era lo único de lo que obtenía nutrientes. Ujú. Y cómo a partir de eso una amiga suya la lleva a España y en Santander es donde pues la diagnostican con este brote psicótico y la internan y la tratan con un medicamento que, o sea, es completamente inhumano, ¿no? Que se llama Cardiasol y que por lo que entiendo te hace sentir como si fueras a morir cuando te lo inyectan, ¿no? Oh, no sabía eso. Y lo que pienso es, nuevamente desde todo mi desconocimiento, como, ¿ese tratamiento habrá sido apropiado para lo? O sea, evidentemente no, o sea, evidentemente en cuanto al Ujú. medicamento no, pero en cuanto a encerrarle y demás, ¿habrá sido proporcional realmente a lo que ella estaba viviendo psicológica y psiquiátricamente? O pues era una forma sí, de sancionar las emociones. No sé. Claro, ¿no? La verdad, pues tampoco tengo la respuesta, ¿no? Pero sí me hace pensar, ¿recibían el mismo trato los hombres? Ujú, ¿No? O sea, por ahí yo llevaría la pregunta, ¿no? Porque en cuestión de salud mental está claro que que es completa, es muy nuevo, ¿no? O sea, sí, muchas cosas son apenas muy nuevas, ¿no? O sea, apenas se está erradicando o se está quitando la idea de que la salud mental, o sea, de que ir al psicólogo o al psiquiatra es un porque estigma, un ¿no? estigma, ¿no? Ujú, Entonces, yo pensaría, pues, que claramente era desproporcional todo lo que se hacía con anterioridad al respecto, pero sí habría que lo pongo en la mesa porque justo no lo sé, ¿no? ujú, O sea, que ver cómo eran tratadas justo tratados los hombres en ese sentido, porque también había desplantes para claro. de ellos, ¿no? Y desplantes por decir, por llamarlos de una forma así, como dices, bruta, ¿no? O sea, había momentos en los que bueno, quiero imaginar, ¿no? O sea, Sí. la verdad estoy hablando desde ahorita de la ignorancia porque no lo desconozco esto, ¿no? Sí, sí, es Pero es una parte de la interesa disertación. ajá, es interesante cuestionarlo, ¿no? Y cuestionarlo la información que hoy en día tenemos, ¿no? Como esta que hablas de esta novela de Leonora Carrington, ¿no? ¿Sabes también cuál es Que mi? por cierto no he leído, pero me Pero interesa leer. Ajá. esta no es la sección bitácoras, pero te la recomiendo ampliamente. Em, ¿Sabes? Mi percepción también es que las emociones fuertes o digamos alejadas de la norma en los hombres son menos mal vistas. O sea, no sé, ¿no? Ves a espectáculos de hombres haciendo, tomando tu palabra, grandes desplantes. No quiero citar ejemplos. eh, Se me vienen muchos a pero, o la sea, cabeza. exacto, o sea, como de Sí. grandes desplantes de violencia, de arrebatos de emociones muy negativas, ¿no? De control, de celos, de tal. Y no son locura, por algún motivo son como Son hasta una medalla. una medalla. Ujú. Entonces, y las de las mujeres, o sea, como las emociones fuertes no contenidas, requieren que te inyecten algo que, no sé, que le inyectaron a los caballos para no sé qué, ¿no? O sea, Para sedarte. ajá. Entonces, bueno, también pienso ahí que, pues, en el gran mecanismo de control que, pues, ha sido estos abordajes patologizantes de la salud mental, ¿no? Claro. Pero bueno. ¿Y cómo es que fueron retratados, no? En esto que mencionas, ¿no? Porque también Silvia Plath, ¿no? Vivió Ujú. esto, o sea, no tengo mucho la información, pero tengo entendido que también fue encerrada y Sí, fue en un manicomio, en bueno, un como los llamaban. manicomio, ajá, desde ahí también, ¿no? Ujú. Eh, y recibió terapia, ¿cómo? Con electrocho Eléctrica, ajá. ajá. Entonces, pues sí, ¿no? Es como ha cambiado mucho, pero sí, por completo tiene que ver con la cuestión de género. O sea, creo que Completamente. incluso me atrevería a decir que hoy en día la sigue teniendo, ¿no? O sea, es Sí, menos la carga, ¿no? O sea, es un poco, o sea, hay como diluido, pero existe. que
a lo mejor nos hace imperceptible, ¿no? Pero que si observamos de cerca, veremos como esas diferencias con las que se atiende la salud mental de las mujeres de los hombres. Claro. Oye, y para terminar esta primera disertación, ¿qué opinas de la genialidad, Pau? ¿Qué opinas de la figura del genio? ¿Crees que existen los genios? Incluso hasta, si te fijas, no utilizamos mucho. O sea, es genia, eh, No, y geniera. justo, ¿no? O sea, creo que seguimos en la misma línea del tema del género, ¿no? Ujú, Irónicamente estamos hablando de un tema que se trata, que es locura, pero irremediablemente tenemos que hablar del género, ¿no? ujú, O sea, de cuestiones del género. No, o sea, precisamente pensaba como en estos personajes, bueno, en estas escritoras, sí. Alfonsina Storni o Alejandra Pizarnik, ¿no? Quienes fueron estigmatizadas por su locura, ¿no? Ujú, Y yo creo que generalizando las cosas, incluso hoy en día, repito, generalizando las cosas, no se les llama como genias, ¿no? ujú, O sea, por mucho que sí o sea, sí sepamos que son grandes poetas, que fueron grandes escritoras, que su obra es realmente relevante, no se les nombra como genias. ujú, Pero entonces, ¿qué piensas de Fernando Pessoa, no? ujú, O qué piensas de Leopoldo Panero, ¿no? ujú. Leopoldo María Panero, ¿no? Genios. O sea, que se Es ve bien la... fácil caer en eso, ¿no? O sea, como que crees completamente algo de género. Sí, O sea, los genios siempre son ellos, nunca ellas, ya. ¿no? Ellas fueron las incomprendidas, las locas, la que se quitó la vida porque pues estaba viendo episodios grandes depresivos, ¿no? Como Sí. también Pizarnik, ambas se quitaron la vida, ¿no? Ujú, Y, pero es curioso porque dentro de esta figura del genio se romantizan estas conductas o estas situaciones como en la que, pues, por no sé, pienso en Pessoa, ¿no? Yo el respeto, o sea, a mí, cabe aclarar que a mí me encanta Pessoa, ¿no? O sí. sea, esto no tiene nada que ver con mi gusto o que piense que no es buena su obra o es mala, ¿no? Pero... Sino la situación del por qué los llamamos genios, ¿no? Ujú, Y este poeta, este Pessoa, pues murió en una situación bastante trágica en la que muere de cirrosis, ¿no? ujú, Pero esos eventos se romantizan y se enaltecen, ¿no? ujú. No me voy a meter en temas moralistas, ¿no? Porque no va por ahí la conversación, pero, y porque no tampoco lo quiero, o sea, no lo miro así, ¿no? Pero, O sea, lo que planteas es, ¿pero qué pasaría si hubieran sido mujeres, básicamente? ¿No? claro, Ujú, y que sucedió, ¿no? O sí, sea, tú lo mencionas, ¿no? O sea, con también lo de Leonora, o sea, como sí se reconoce su obra, sí. pero nunca se va a reconocer como genialidad, Ujú, ¿no? O sí, sea, totalmente. quizás los nichos hoy en día lo nombren, pero, o sea, creo que la figura del genio es una figura que ya quedó en el pasado, ¿no? O sea, es También muy lo veo así, sí. retrógrada Sí, sí. mirarlo así. Sí, sí, creo que es muy pasada y digo, no sé, no es algo con lo que solamos actualmente referirnos a personas brillantes. También creo que es una figura socialmente construida, en el sentido de, o sea, pensar que los genios los hace la biología o ahí, alguna fuerza mágica. Yo creo que en muchos sentidos, o sea, sí hay gente con talento y con trabajo, pero en muchos sentidos los construye la sociedad, en el sentido de hay ciertos niveles de producción, o sea, como ya sea en niveles, en términos cuantitativos, o sea, de cuánta producción se hizo o de la calidad de su producción, que no se podrían haber alcanzado si alrededor de esa persona no hubiera habido, pues, un sistema que les permitiera dedicar el mayor tiempo posible a su trabajo. Y digo, no me voy a meter específicamente a cómo está compuesto el sistema, pero creo que ya lo sabemos. Claro. Un sistema de cuidados en el que sí, o sea, cómo se alimentaban, quién lavaba esa ropa, quién sostenía esa casa, etcétera. Pero bueno, pues si te parece, vamos a nuestra siguiente sección, mariconadas. Vamos. Esta es nuestra sección Mariconadas, que como ya saben está dedicada al arte y la literatura queer o LGBT+. Y en esta ocasión, Pau nos hablará de una novela. Así es. Y bueno, muchas gracias, Dave, por la introducción. Yo les Cuéntanos. quiero contar de una novela que me gustó mucho. Leí hace unos años, se llama Cuando la vida te da un martillo. El autor es Kate Tempest, es británico. Y bueno, esta novela nos habla de un personaje, o sea, son 4 personajes, ¿no? Son jóvenes. A mí me recordó mucho
como es que hace este paréntesis, Mm, al estilo de Los Detectives Salvajes o En el Camino de Kerouac, ¿no? ¿Por qué? Porque son 4 personas, 4 jóvenes, 2 chicas o chicos. Una chica es bisexual, bueno, no está declarada bisexual en el libro, pero pues él pero por ahí tiene, va. por ahí va, ahí me identifiqué. Y una lesbiana, está Harry, y bueno, los otros 2 chicos creo que son heterosexuales, no lo recuerdo muy bien, perdón, pero creo que sí. Eso no es importante. Lo importante es que No en esta sección, no en por esta ahora. sección. Yo la recomiendo mucho porque es un gran viaje esta novela en la que nos vamos a poder sentir muy identificados todos. Ujú. ¿Por qué lo digo yo así? Hasta los heterosexuales. Sí, porque habla de la precariedad laboral y de como artista, el que son personas queriéndose ganar la vida como artistas y Mm, buscando su lugar en el mundo, ¿no? Este escritor ahonda mucho en estos temas, ¿no? En esta búsqueda de identidad, en esta búsqueda de qué lugar ocupamos en el mundo, ¿no? O claro. sea, desde dónde estamos transitando el mundo que nos tocó vivir, ¿no? Y pues es bastante rica, ¿no? Yo me acuerdo de haberla disfrutado muchísimo y haber subrayado muchas cosas y dicho así como, Esta soy yo. esta soy yo chica. Qué bonito. Y cabe mencionar que este escritor no solo es un escritor, sino también es poeta y también es un músico compositor. Ujú. Hace hip hop y es bastante interesante. Yo los invito a escucharlo, a explorar más sobre su obra en general. O sea, no escucho mucho hip hop, pero me gusta porque sus letras justo hablan de esta reivindicación y este lugar, o sea, es una persona trans, ¿no? Entonces es como bien importante entenderlo desde ahí, porque esto que decía, ¿no? Desde dónde ocupas, o sea, en qué parte del mundo estás, ¿no? Y desde dónde buscas ocupar, ¿no? Y esta marginalidad de las cosas, ¿no? De vivir siempre en un margen socialmente estigmatizado, ¿no? Y es muy interesante, a mí me gusta mucho. Y esta obra está editada por Sexto Piso, traducida por Daniel Romo Sánchez, y fue publicada en el 2016 y creo que traducida en el 17, ¿no? Entonces, pues ya no tengo mucho más que decir, más que es una gran aventura al estilo de Detectives Salvajes y Kerouac para quienes lo digo de referencia porque, pues sí, si te gustaron esos libros, Vas a poder te disfrutarlo. va a encantar ¿no? Y qué mejor que sea una persona trans, saber que es una persona trans y pues salir de esos moldes, ¿no? Claro. De la heterosexualidad. Pues muy bien. Eso fue Cuando la vida te da un martillo en Mariconadas. Arte, cuerpo y movimiento. Y continuamos con nuestra sección Arte, Cuerpo y Movimiento, que se trata de una sección en donde vamos a vincular precisamente el cuerpo, el movimiento, el ejercicio mismo a través del arte, la literatura y diferentes manifestaciones artísticas. Y para eso David nos va a contar sobre un ensayo interesantísimo que pues le doy la palabra. Pues para empezar nuestra sección vamos a hablar un poco sobre este libro que tiene un corte ensayístico, periodístico, también un poco desde la divulgación de la ciencia, que se llama On Muscle, The Stuff That Moves Us and Why It Matters, de Bonnie Tsui. Y es una investigación en torno al papel que tienen los músculos en nuestro día a día, en nuestro actuar cotidiano, pero también en los símbolos, también en las representaciones que hacemos sobre las personas. Y bueno, está acompañado de una investigación, pues eso, periodística en torno a hitos de personas que han dedicado su vida a la resistencia, a la fuerza y la resiliencia misma, ¿no? Y desde enfoques además que son pues muy novedosos o muy no sé si no tocados, pero sí que en los cuales hace falta como más luz, ¿no? Por ejemplo, aborda historias de una de las primeras mujeres que abrió el camino en el levantamiento de pesas. Em, lo cual, bueno, pues evidentemente en su momento fue complicado, ¿no? Me gusta de este libro que, bueno, siento que todas las personas podemos identificarnos con sus palabras en el sentido
como la autora dice, a todas y a todos se nos ha pedido en algún momento mostrar el músculo. Mostrar el músculo no solo en lo corporal, sino mostrar nuestra resiliencia, nuestra fuerza, Mm, nuestra capacidad en distintas situaciones de la vida, ¿no? Que pueden ser retadoras, que pueden ser críticas, y en las cuales se nos pide como, bueno, tú te has preparado de alguna forma para esto, ahora ejecuta, ¿no? ok. Entonces me gusta mucho esa perspectiva donde el músculo representa la fuerza, la flexibilidad y la resiliencia en la vida, ¿no? No solo no solo en lo corporal, ¿no? ¿Qué más podemos hablar sobre este libro? Me gusta también su perspectiva del crecimiento que equipara al crecimiento de los músculos, ¿no? Lo que dice es que los músculos crecen rompiéndose de alguna forma y volviéndose a generar. Y lo que dice es, pues así crecemos las personas también. O sea, como bajo cierto estrés que nos rompe y a Claro, partir de ese momento, con nuestra propia resiliencia, nos vamos reconstruyendo, ¿no? claro. Y oye, David, una pregunta. En este libro, como lo mencionas, ¿hay alguna anécdota de algún deportista o algo que nos ilustre un poco más sobre esta idea que es hasta poética de lo que mencionas? Mi favorita es la historia de un corredor que se llama Q Stevens. En el momento en que ella empieza a narrar su historia, pues es bastante joven, tiene 19 años. Y la historia de este corredor es que su bisabuelo, bueno, él es descendiente de nativos americanos, y su bisabuelo estaba en una escuela, en un internado en Nevada, destinado a personas nativas americanas que por lo que entiendo eran espacios pues muy violentos, donde se les sometía a malos tratos y aislamiento de sus familias. Entonces eran internados para jóvenes donde lo que se pretendía era, pues sí, un poco asimilarnos, ¿no? El sistema. Entonces el bisabuelo de Q Stevens, 3 veces intentó escapar de estos internados y corrió desde el internado hasta de vuelta a casa para estar con su familia. Corre 50 millas, o sea, alrededor de 80 kilómetros, las 3 veces para volver con su familia, tras lo cual eventualmente el internado se cansa de encerrarlo y lo deja ir. Y entonces Q Stevens hace anualmente una carrera de 80 kilómetros como para rememorar este paso que hacía su bisabuelo, pues que era una carrera de libertad, ¿no? O sea, en realidad era una carrera de necesidad, no era, era de necesidad emocional, de necesidad familiar, social, Claro, ¿no? de literalmente correr por algo, ¿no? Exacto, sí, Correr de algo. correr de algo horrible y Ujú. correr a donde está tu corazón, ¿no? Mm, Y bueno, hace esta carrera anualmente con su familia, con la gente que se une. De hecho, la autora Bonnie Tsui en algún punto se une a esta carrera también de 80 kilómetros de remembranza de las personas nativas americanas. Entonces es muy lindo este enfoque sobre pues todas los significados que podemos darle a la actividad física, ¿no? O sea, claro. como creo que puede tener el deporte un significado asignado socialmente muy claro, pero que individualmente podemos darle un montón de sentido, de qué significa realmente Claro, para nosotras y nosotros el cuerpo y el movimiento que tenemos de él. claro, más allá de todo lo que socialmente o ancestralmente, ¿no? Está Ujú. diseñado, ¿no? Como seguir alimentando eso con más filosofía Sí, también. desde una perspectiva, pues que llena también el espíritu, o sea, es Claro. esa conexión cuerpo y espíritu. Y no olvidarla, ¿no? Que ahora es como muy fácil olvidarnos y desconectarnos de nuestro Totalmente. cuerpo. Bueno, David, muchas gracias por esto que nos platicas. Y esto fue Arte, Cuerpo y Movimiento. Horóscopos letrados. Y hemos llegado a nuestra sección Horóscopos Letrados. Este es el horóscopo de Aries, Leonora Carrington. No dejes que el estado de sitio de la realidad te vuelva loca. Aférrate a la pasión y a tu talento. Es ahí donde encontrarás un salvavidas que te sacará a flote. Olvídate ya de ese hombre mayor del que quedaste prendada y del manicomio en que se convirtió tu vida después de él. Pronto esos episodios no serán más que memorias de abajo. ¿Tu refugio cósmico? Los sueños. ¿Tu animal de la suerte? El cocodrilo. ¿Tu consejo estelar? Si alguien te ofrece un viaje a una tierra antigua y mística, no dudes en aceptar.
Quizás ese nuevo reino te cambie la perspectiva y te regale la paz que tanto ansías. Géminis, Fernando Pessoa. Muchas veces ya no sabes ni quién eres, si el poeta existencialista que se quiere ir con todo al filo del abismo o el escritor empedernido maestro de tus otras 68 personalidades. Tu desdoblamiento emocional puede funcionar para mirarte desde distintos puntos de vista y saber elegir lo que mejor te convenga ante situaciones de crisis. Pero ojo, no abuses de tu vida bohemia porque más que ofrecerte inspiración, en realidad apagan poco a poco las habitaciones de cada uno de tus sueños. Un amuleto, un buen puro. Consejo cósmico, limpia ya esas ventanas de tu cuarto que la lluvia seca no te permite ver con claridad al otro lado de la calle. Libra, Guadalupe Marín. Aunque se esfuercen por llamarte la otra, tú sabes que en realidad eres la única. Tu rebeldía incontenible te seguirá trayendo problemas. No te sorprendas si a la gente no le gustan tus palabras, pero tampoco te contengas, que no hay ninguna falta en enunciar la verdad. Tu amuleto de la suerte, un collar de piedras turquesa. Un consejo estelar, tu personalidad intempestiva atraerá la mirada de más de uno, pero no te dejes cautivar por cualquier sapo mujeriego. Ya sabes que esos son los peores. Cáncer, Nahui Olin. Incomprendida para tu época. Eres causa de envidias, pero secretamente amada y admirada. La luna te reclama como su hija por ser tan dueña de ti misma. Sabes que jugar con fuego te quema, pero igual te emociona. Te sabes libre, no permitas que las envidiosas te arañen. Así que vuela al claro lunar al cual perteneces y ahúyales a todos los lobos desde allá, que te sepan inalcanzable. Recoge estrellas y échalas al mar de tus poemas. Consejo cósmico, grítale al mundo que eres la artista, pero que también eres la musa, que ambas sí se pueden y que se siente rico, riquísimo. Tu amuleto, tus gatitos maulladores feroces. Estos fueron nuestros horóscopos letrados. Pues regresamos a nuestras disertaciones y yo te quiero preguntar, Pau. A ver, volviendo un poquito al tema de las conductas y las emociones no deseadas, ¿no? O, repudiadas por el sistema, ¿no? Estas conductas indeseables de las mujeres en la literatura. Tú, Paulina, ¿te has sentido crónicamente insatisfecha con la realidad? Sí, bueno, es fuerte la palabra crónicamente, pero sí, o sea, no puedo decir que no, me gustaría decir que, Que la pero realidad es creo que, maravillosa. exactamente, y creo que, pero sí pienso que es una condición inherente en el ser humano, ¿no? O sea, que habita en todos, Ujú, esta insatisfacción. Este Fernando Pessoa hablaba de la saudade, ¿no? mm, O sea, ahorita me vino a la cabeza y creo que habla, no hay una traducción precisa de lo que es la saudade, eh, y yo la ilustraría con esto que mencionas, ujú. la eterna o la crónica, perdón, Insatisfacción. insatisfacción con la vida, ¿no? Que es esta melancolía, que es este, bueno, o sea, sí, pero siempre hay un tono gris, ¿no? Y también pensé en la película de Ninfomanía, Ujú. de cuando la protagonista está reflexionando sobre su crónica insatisfacción Sí, ante las cosas. Y me acuerdo de esta frase bellísima que habla de es que yo siempre le exigí más colores al sí, atardecer, sí, ¿no? sí, La sí. estoy fraseando, no Sí, es lo algo dice. así como la única diferencia entre Ujú. otras personas y yo es que siempre le exigí más al amanecer, ¿no? Ajá, Colores más brillantes o algo. Sí, exacto, sí, ¿no? sí. Y creo que retrata perfectamente esto que mencionas, ¿no? O sea, la Sí, verdad no lo había, o sea, me vino ahorita a la mente, sí. ¿no? Y sí he tenido esa sensación, ¿no? Entonces, ¿es una forma de locura o un estado más de la experiencia humana, esta insatisfacción? Yo creo que es un estado de la experiencia humana, sin embargo, sí creo que hay quienes son más susceptibles. Somos, me voy a incluir porque lo acabo de confesar, que yo Ujú. también lo vivo, he vivido, que somos más susceptibles a esa situación, ¿no? Más sensibles a ella, quizás. Sí. Lo pensaba un poco hablábamos de las condiciones de salud mental y demás, y su relación con la literatura, las mujeres, en el papel que han tenido, etcétera. Y pensaba en Madame Bovary y en cómo en torno a ella se bautiza un síndrome como el bovarismo Ujú, en 1892. Y bueno, Madame Bovary es esta mujer
pues sí, de una conducta ligera o libertina, con deseos de vivir más allá de las fronteras de Joinville, que es un poblado, pues donde no hay mucho que ver para ella, ¿no? Y entonces ella está insatisfecha con eso, ¿no? Y a partir de esa insatisfacción que vive y que la hace buscar otros amores, otros espacios, pues se genera esta, o se bautiza esta condición mental, ¿no? Pero nuevamente me remite a lo que te comentaba de mi amiga, ¿no? Sofía, que dijo, pues bueno, si yo viviera en esas condiciones, igual también me volvería loca, ¿cómo no? ¿No? Lo dijo en palabras más coloridas. Pero Claro, en un contexto en el que la opresión es muchísimo más fuerte que lo que es ahora, ¿no? sí. Es muy fácil arrojarse a esos sentires desbordados, ¿no? Bueno, yo diría, ¿no? O ¿Sabes qué sea, llama además la atención? O sea, o sea, Madame Bovary además estaba tan insatisfecha porque leía, o sea, en algún momento le prohíben, de hecho, leer novelas. Y entonces o sea, por lo que quería otra realidad era porque leía que existían otras realidades en esas porque era novelas. consciente de que en realidad de que la realidad en la que existía No era la no era única. la única, ¿no? Y qué fuerte eso, porque No tenía que conformarse, nada justo más. creo que creo que esa insatisfacción también viene de estas aperturas de la mente en la que se te expande y que Ujú. eres capaz de reconocer más allá de lo que se te presenta como opción o como en tu contexto de quien sea. Y entonces, claro que quieres más, ¿no? Es Sí, como lo pienso, ¿no? Es como un perrito a quien tienes, nunca, o sea, nunca le has dado la libertad de salir a explorar, ¿no? No sé por qué pensé en esto, ¿no? O sea, no, pero me imagino que es que por cuando nuestro abres, programa pasado de sí, perros, por eso. y cuando abres la puerta tienen esta inercia de salir corriendo, ¿no? No es Ujú. necesariamente que quieran huir de ti, ¿no? Tienen esta necesidad de explorar, ¿no? Entonces pienso que esto nos pasa como quizá no era que menciona a los perros, ¿no? Como algo natural, por naturaleza, ¿no? Esta sed, ¿no? De esta De exploración, ver más ¿no? allá. Ujú. Pero, ¿sabes? También ahora lo pensaba con lo que hablábamos al principio. Si para la mitad de la población querer ver más allá del pueblo es aventura, y para la otra mitad querer ver más allá de Joinville es insatisfacción crónica y es un síndrome psiquiátricamente asignable, ¿no? O sea, como nuevamente el género se aparece ahí, ¿no? O sea, Claro. ese querer ver más allá de la realidad pequeña también varía según quien lo quiera ver, ¿no? ¿Y quién tiene derecho a Exacto, a quién se le da ese derecho. aventurarse, ¿no? A Ujú, emprender ese camino del héroe, ¿no? totalmente. Interesante, sí, pero creo que ¿tú cómo lo vives? ¿Tú crees que lo vives? ¿Lo Una sientes? insatisfacción crónica con la realidad. Ajá. No sé si crónica como tú dijiste, o sea, creo que el crónico le da el toque dramático, el toque de por aquí van a entrar las farmacéuticas. Las Em, prescripciones. ajá, yo creo que, pues si estuviera, no sé, o sea, debe ser algo bien debatible, ¿no? O sea, creo que en cierta medida hay que o sea, uno busca estar satisfecho con donde se encuentra, pero creo que a la vez uno no se movería de ningún lado si no tuviera cierta insatisfacción con la realidad, o no existirían los movimientos sociales, no existiría una lucha por derechos humanos, etcétera, si pensáramos que la realidad nos puede satisfacer No como sé, es está. suficiente, ¿no? Exacto. Además, digo, nada más hace falta como voltear tantito al exterior y darse cuenta de todas esas cosas con las que nadie debería sentirse satisfecho. Y yo creo que justo dijiste una palabra clave, ¿no? Como movimiento. O sea, creo que parte de la vida esencialmente es la parte esencial de la vida es un movimiento, ¿no? Y entonces cuando hay movimiento hay cambio y cuando hay cambio hay incomodidades, ¿no? Y todo el tiempo las cosas están cambiando y nos están incomodando, ¿no? Porque, ya me salí porque tengo frío, me voy a acomodar al sol, y el sol se va moviendo, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, un ejemplo, ¿no? Pero justo creo que de eso se trata la vida misma, ¿no? O sea, la propia naturaleza, el ciclo de la vida, el ciclo de las cosas. Y si ya me voy como a grandes, estándares cósmicos, Nos pide movernos, ¿no? ajá, ¿no? O sea, todo el tiempo hay un movimiento, ¿no? Y Ujú. es
Y este movimiento puede ser dramático también, ¿no? Con lo Sí. que hablábamos en el primer programa de las colisiones y todo eso, ¿no? Es como, creo que la insatisfacción es parte de la vida misma porque no, o sea, nunca vamos, lo que decíamos también hace rato, del horizonte, ¿no? Ujú. Es inalcanzable porque no hay horizonte, ¿no? Y siempre solo es avanzar, ¿no? Sí, aunque pensaba también en esta perspectiva del budismo sobre, bueno, que parte de la condición humana implica, pues, esta falta de satisfacción con, o sea, que es algo con lo que tendremos que aprender a lidiar, ¿no? Más allá de querer mover todo el mundo para que nos satisfaga, tenemos también que aprender que parte de ello viene de cómo interpretamos las cosas en tanto humanos, ¿no? Entonces Claro. es un balance ahí peculiar. Sí, porque es algo bien humano, ¿no? Bueno, no sabría, no me atrevería a decir que es únicamente humano, Ujú. Sí, pero bueno, no podemos saberlo. no podemos saberlo, pero por nuestra experiencia sí, Lo lo interpretamos, intuimos. claro. Ujú. Pues bueno, ¿alguna otra locura que quieras tocar antes de que acaben nuestras disertaciones? Creo que ha sido un viajezote y solo me parece muy interesante cómo el tema fue locura o sea, y sí ahondamos, pero cómo la locura terminó siendo una disertación de género Ujú, y de filosófico, ¿no? O sea, una situación filosófica con lo del sentido de vida, ¿no? Esta insatisfacción me hace pensar más en un sentido de vida, en esta cuestión filosófica del ser, ujú. que en algo patológico, ¿no? Que anteriormente era más que anteriormente era una cuestión más patológica, ¿no? Pues es que ha sido un arma, ¿no? La locura y el diagnóstico de la locura ha sido al final de cuentas un arma de control, digo, sin ponernos Foucaultianos, Claro. pero pues Ujú. creo eso, que se ha controlado a la gente también a través de la locura. No estoy diciendo que no existan condiciones que, que antes eran estigmatizadas de esta manera, como locura, ¿no? Sí, que precisamente, de hecho, ahora en cuestiones de salud mental ya no se nombra de esa No, por forma, supuesto, o sea, es ¿no? O como, sea, o sea, es en realidad, sí, precisamente, ¿no? Y qué interesante y qué rico verlo como, o sea, rico en cuestión de que hay mucha carnita de sí, este sí. tema, pues, de poder verlo con otros ojos, ¿no? Y como que en la literatura, como toda esa transformación como sociedad y como... Lejos del castigo, ¿no? Ujú. Pues bien, llegamos así al final de las locuras del día de hoy en Paralelos Celestes. De Muchas nuestras locas gracias por las disertaciones y locas pues disertaciones. no olviden comentar y compartir y cuéntenos qué opinan sobre la locura. Esto fue Paralelos Paralelos Celestes. celestes.